Conociendo a Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sean todos bienvenidos. La historia de David. David y Betsabé. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos, y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. David debía salir a la guerra al igual que los reyes enemigos, pero decidió enviar todas sus tropas a cargo de su general Joab. Los amonitas que habían afrentado a los siervos de David habían sido destruidos, y ahora tenían sitiada la ciudad de Rabá. Pero el ocio de David en Jerusalén le dañaría gravemente. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. David no solo la miró, sino que llegó a desearla para sí y mandó a preguntar por ella. Esta mujer llamada Betsabé era la esposa de Urías, uno de los hombres de David más fieles que se encontraba en la batalla en esos momentos. Al saber que era una mujer casada, podría haberse olvidado de ella, ya que en el palacio tenía esposas y concubinas. Pero él deseó a esta mujer sin considerar que estaba quebrantando los mandamientos de Dios y que Él conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. David había cometido adulterio y ahora tenía temor de que su pecado fuera expuesto, por lo que empezó a idear un plan para ocultar lo que había hecho. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Jehová envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey, con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Las intenciones de David eran que Urías viniera a su casa con su esposa, tuviera relaciones maritales con ella y así hacerle creer que el hijo que Betsabé estaba esperando era de él. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber, y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Urías era un fiel soldado, que pensando que si sus compañeros de batalla, su general y aun el arca de la alianza estaban en tiendas de campaña, él no merecía estar bajo techo y disfrutar con su mujer. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente,
Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Una vez más, el propósito de David era hacer que Urías fuera a su casa y tuviera relaciones con su mujer. Pero aún embriagado, se quedó a dormir con los siervos del palacio. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: Poned a Urías al frente, en lo más reacio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Al ver David que no era posible hacer que Urías tuviera relaciones con su mujer, preocupado por su adulterio, hizo algo peor: mandó a matar a Urías. Y envió las indicaciones en una carta transportada por las manos de este mismo fiel soldado. Las órdenes eran poner a Urías en lo más crudo del combate, donde moriría con toda seguridad. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero, diciendo: Cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobbaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercaste tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando, contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: Prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: Así dirás a Joab: no tenga pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú, aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Al escuchar las noticias de la muerte de Urías, David se sintió a salvo. Su plan había sido exitoso y ahora tenía la libertad de tomar a Betsabé por esposa, creyendo que había ocultado todo su pecado. David estaba feliz de tener a Betsabé en el palacio y tener un hijo varón. Pensaba que nadie sabría de sus pecados de codicia, adulterio y asesinato. Pero estaba pasando por alto lo más importante. Dios sabía todo, porque Él conoce nuestros más profundos pensamientos y nuestros hechos más ocultos. Dios es santo y aborrece el pecado, así que castigaría duramente a David. Esta historia continuará. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuál fue el motivo por el que David se encontraba en el palacio? Pregunta número 2. ¿Quién era la hermosa mujer que David observó desde su palacio?
Pregunta número 3. ¿Por qué desear a esta mujer para sí mismo estaba mal? Pregunta número 4. Luego de cometer su pecado, ¿qué hizo David? Pregunta número 5. ¿Cuál era el plan de David para ocultar lo que había hecho? Pregunta número 6. ¿Por qué Urías no volvió a su casa con su esposa? Pregunta número 7. Al ver que en 2 ocasiones Urías no fue a casa con su esposa, ¿cuál fue el plan atroz de David? Pregunta número 8. ¿Qué hizo David al escuchar que Urías había muerto en batalla? Pregunta número 9. ¿Por qué David se sentía satisfecho de sus actos? Pregunta número 10. Pero, ¿qué era lo que David estaba pasando por alto? Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, compártelo con otros. No olvides darle pulgar arriba y suscribirte para ver toda la serie. Se despide tu amigo, el Dr. Antonio Álvarez, y te espero en el próximo video.